Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, la gracia del Espíritu Santo fue derramada sobre él. Citando al profeta Isaías, Jesús proclamó valientemente: «El Espíritu del Señor está sobre mí». En los 3 años siguientes, Jesús demostró que, en efecto, el Espíritu de Dios estaba sobre él, tanto para anunciar como para hacer presente el reino de Dios. Durante su ministerio público, reunió a otros a su alrededor que compartirían esta misión. ¿Estás listo para hacer eso? Lo estoy. Después de su muerte y resurrección, cuando era el momento para que Jesús ascendiera al cielo, les dijo a sus seguidores que esperaran la promesa del Padre, de quien podrían tener tanto la fuerza como la compañía del Espíritu para seguir proclamando y haciendo presente el reino de Dios. El día de Pentecostés, esa promesa se cumplió. Llegado el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que, dividiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Con la venida del Espíritu Santo, la vida de las personas cambió y de la misma manera la vida de la comunidad se transformó. Nació la Iglesia. No obstante, al paso de los siglos, el Espíritu Santo, sus mociones y carismas extraordinarios por él suscitados al momento del nacimiento de la Iglesia, fueron quedando cada vez más como parte de un recuerdo, como algo que sucedió solo para que la Iglesia naciera, pero no para permanecer entre nosotros. En los siglos subsecuentes, pocas manifestaciones del poder del Espíritu Santo, como las descritas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, fueron conocidas. En este escenario invernal surgió la novedad de la renovación carismática suscitada por el Espíritu Santo, y podríamos decir que encendió sus primeras luces, tenues pero nunca desapercibidas, bajo el cobijo de las cartas escritas por la beata Elena Guerra al Papa León XIII a finales del siglo XIX. En esas cartas, la beata manifestó al Santo Padre su agonía por la poca atención dada por la Iglesia a la persona del Espíritu Santo. Santo Padre, el mundo es perverso. El espíritu de Satanás triunfa en nuestra sociedad pervertida y arranca del corazón de Jesús una multitud de almas. Y en este terrible estado de cosas, los cristianos no dedican ningún pensamiento a dirigir súplicas unánimes a aquel que puede renovar la faz de la tierra. Las personas recomiendan todo tipo de devociones, pero mantienen silencio sobre esa única devoción que, según el Espíritu Santo de la Iglesia, debería ser la primera y principal. Las personas recitan tantas novenas, pero esa única novena que por mandato de nuestro Salvador en persona fue recitada incluso por la Santísima María y por todos los apóstoles, está ahora casi olvidada. Los predicadores alaban a todos los santos, pero ¿cuándo escuchamos alguna vez un sermón en honor del Espíritu Santo, aquel que modela a los santos? Por lo tanto, oh Santo Padre, solo usted puede hacer que los cristianos vuelvan al Espíritu Santo, de modo que el Espíritu Santo pueda volver a nosotros. Derrote el reino maligno del diablo y concédanos la largamente ansiada renovación de la faz de la tierra. La beata Elena Guerra es considerada precursora de toda devoción
de toda espiritualidad al Espíritu Santo, y por eso fue beatificada. Es considerada también la apóstol del Espíritu Santo. Podemos decir que de manera sorprendente, no solo los católicos, sino también nuestros hermanos cristianos no católicos, la han reconocido como la precursora de todo el pentecostalismo a partir del siglo XX. Las cartas que escribió la beata Elena Guerra al Papa León XIII le motivaron a escribir la primera encíclica al Espíritu Santo sobre la presencia y la virtud admirable del Espíritu Santo, Divinum Illud Munus, el 9 de mayo de 1897. Al final de la encíclica, el Papa hace varias exhortaciones a toda la Iglesia encaminadas a fortalecer la comunión de la Iglesia con el Espíritu Santo. Pero no solo eso. La noche del 31 de diciembre de 1900 para el 1 de enero de 1901, el Papa, desde el Vaticano, en la celebración del paso del siglo XIX al siglo XX, entonó el Veni Creator Spiritus, un himno de invocación al Espíritu Santo del siglo XIX. Enseguida, oró la letanía del Espíritu Santo que él mismo había compuesto, y por primera vez en la historia consagró el siglo XX al Espíritu Santo. Posteriormente, en 1903, escribió el tercer documento bajo la influencia de Elena Guerra, también recomendando a los obispos estas atenciones al Espíritu Santo. En este año, León XIII muere. Podemos decir que la Iglesia hoy reconoce que a partir de esta consagración del siglo comenzó una renovación especial en la Iglesia relacionada directamente al reconocimiento de la presencia y la acción del Espíritu Santo. Pero este reconocimiento no solo ha sucedido en nuestra Iglesia católica. Históricamente podemos mencionar que la noche que León XIII consagró el siglo XX a la persona del Espíritu Santo, se obtuvo el primer registro público de una alumna metodista que recibió lo que ahora conocemos como bautismo en el Espíritu Santo, quien recibió además el don de lenguas tal como lo escuchamos hoy en día. Verdaderamente la consagración del siglo al Espíritu Santo resultó alcanzar una proyección ecuménica. En 2006, en un evento ecuménico organizado por pentecostales evangélicos, el pastor Jack Hayford lanzó ante 30,000 asistentes un libro de su autoría titulado The Charismatic Century, el siglo carismático. Sorprendentemente para nosotros, en el primer capítulo de su libro, Hayford señaló la importancia de la consagración del siglo XX al Espíritu Santo por el Papa León XIII, así como el papel de la beata Elena Guerra y su llamado a volver al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo vuelva a nosotros. El llamado siglo carismático estuvo cargado de sucesos de una enorme relevancia histórica, como las dos guerras mundiales que a la postre originaron una revolución ideológica que modificó en todos los países tradiciones, costumbres, modas, industria, etc. Nuestra amada Iglesia también quedó inmersa en esta dinámica de cambio, ya que fue en este contexto que el Papa San Juan XXIII convocó en 1959 al Concilio Ecuménico Vaticano II. Cabe mencionar que poco antes del concilio, el Papa celebró la beatificación de Elena Guerra, señalando en su discurso: después de tantos años de la partida de la madre Elena Guerra, su mensaje permanece siempre actual.
todos percibimos la necesidad de una continua efusión del Espíritu Santo, como de un nuevo Pentecostés que renueve la faz de la tierra. Al comienzo del Concilio Vaticano II, el Papa San Juan XXIII condujo a la Iglesia a que orara por una nueva efusión del Espíritu Santo. Renueva tus maravillas en nuestros días como un nuevo Pentecostés. Concede a tu Iglesia que, unida firme en oración con María, la Madre de Jesús, y siguiendo el ejemplo del bendito Pedro, pueda promover el reino de nuestro divino Salvador, el reino de la verdad y la justicia, el reino del amor y de la paz. Amén. Al hablar de un nuevo Pentecostés, fue algo verdaderamente profético. Es imposible no pensar que de alguna manera San Juan XXIII pudo avisorar con los ojos del Espíritu lo que venía para nuestra Iglesia. En la convocación oficial del Concilio Vaticano II, San Juan XXIII repitió en su oración: renueva en nuestro tiempo los prodigios como de un nuevo Pentecostés. En 1963, San Juan XXIII falleció en la fiesta de Pentecostés. El Concilio Vaticano II se reunió de 1962 a 1965, cumpliendo los deseos de San Juan XXIII de abrir una ventana de aire fresco para la Iglesia. Poco tiempo después, al parecer como resultado de la oración del Papa Bueno, tuvo lugar un hecho significativo que cambiaría para siempre la vida de millones de católicos y de la misma Iglesia. En 1967, surgió un grupo pequeño de estudiantes católicos que habían estado estudiando la Iglesia primitiva y el impacto de Pentecostés. Los jóvenes también habían estado en diálogo con otras denominaciones cristianas, incluyendo grupos pentecostales, en un esfuerzo por comprender mejor y tener una amplia perspectiva de la experiencia cristiana con el Espíritu Santo. En un retiro de fin de semana, esos estudiantes católicos oraron para que, de algún modo, ellos también pudieran descubrir un sentido renovado de Pentecostés en sus vidas. De los estudiantes en UK e hice ese retiro en febrero de 1967. La noche del sábado, durante una fiesta de cumpleaños preparada para uno de los estudiantes, subí a la capilla y me arrodillé en presencia de Jesús en el Santísimo y temblé con la sensación de su majestad y su santidad. Pero aunque sentía algo de miedo, sabía que necesitaba quedarme allí y orar. Al instante siguiente, en las profundidades de mi corazón, oré una oración de rendición total al Padre diciendo: Padre, pongo mi vida en tus manos y deseo seguir a Jesús tu Hijo, no importa lo que ello signifique. Si significa sufrir, acepto eso. Solo enséñame a amar con su amor. Mientras oraba de rodillas, me encontré al momento postrada ante Jesús en el Santísimo e inundada, abrumada por la sensación del amor personal de Dios por mí. En la siguiente hora, Dios de pronto atrajo a todos los estudiantes en esa casa de retiros a la capilla donde nos arrodillamos ante Jesús. Algunos levantando sus manos en oración por primera vez, otros inundados de alegría, algunos riéndose de gozo, otros llorando. Algunos tenían un gran deseo de alabar a Dios, pero no encontraban las palabras. Rezaron el Veni Creator Spiritus, el mismo himno cantado por el Papa León XIII el 1 de enero de 1901, pidiendo una nueva efusión del Espíritu Santo sobre toda la Iglesia. Encontrando imposible guardarse esta buena nueva, los estudiantes compartieron con otros su experiencia. Otros estudiantes e incluso sus profesores comenzaron a unirse a ellos, pidiendo que también ellos pudieran experimentar esta nueva efusión del Espíritu Santo, y lo hicieron. La renovación carismática siguió extendiéndose a un ritmo asombroso por todo el mundo.
Los estudiantes que experimentaron primero esta efusión del Santo Espíritu, aquellos que oraron por esa experiencia que ellos llamaron bautismo en el Espíritu Santo, tuvieron experiencias similares a todos los demás. Una nueva profundidad en la oración, amor por las Escrituras, devoción hacia la Eucaristía, un corazón para la evangelización, una llamada a la conversión y una vida de santidad. Muchas vocaciones al sacerdocio, al diaconado y a la vida religiosa. Preocupación por los necesitados, la formación de relaciones más profundas, incluso de comunidades de laicos experimentando diversos dones espirituales o carismas como sanación, música, predicación y otros. Este movimiento carismático ha sido de hecho la fuente de una renovación personal para los individuos y un ímpetu de renovación dentro de la misma Iglesia. Que entré en contacto con la renovación en 1972, experimenté el bautismo en el Espíritu Santo, noté grandes cambios en mi vida y en mi ministerio sacerdotal. La primera vez en mi vida sacerdotal empecé a experimentar una tremenda alegría en mi sacerdocio. Comencé a tener gran compasión por las personas. Jesús se volvió el centro de mi vida. Todo lo demás que antes era importante para mí estaba en segundo y tercer lugar. Existía solo una cosa en mi vida y era Jesús. Mi implicación en la renovación carismática, ahora hace 25 años, ha cambiado mi vida de un modo extraordinario. Y digo eso como una persona que siempre ha amado a la Iglesia Católica, siempre he sido fiel a mi práctica católica. Descubrí a través de la renovación carismática, a través del bautismo en el Espíritu Santo, algo más profundo que lo que había tenido previamente, y ese algo más profundo era una nueva relación con Jesucristo. Eso cambió mi vida, es decir, de ser un hombre de negocios donde dirigía a personas. Tú haces esto, tú aquello, tú haces otra cosa, y esperando que la gente lo hiciera, ahora me encontraba que toda esa preparación en la empresa durante tantos años la puedo utilizar en el servicio al Señor. Y más que ser yo el que dirige con mi propia voluntad, mis propios pensamientos, mi propia decisión, es ahora más bien, Señor, ¿qué quieres que haga? Y utilizo los dones y habilidades que Él me ha dado para llevar a otros a esta relación con Jesús. La renovación carismática ha ayudado a muchas personas en diferentes áreas. Ante todo, les ayudó a comprender quiénes eran como cristianos, que estamos bautizados, que estamos confirmados y por lo tanto tenemos a Jesús en nosotros. Ahora Jesús está vivo y Jesús no está dormido. Está muy vivo en nosotros y quiere hablar con nosotros, quiere comunicarse con nosotros. Y no solo esto, nos dio tantos dones a través del Espíritu Santo y por lo tanto nos está pidiendo que utilicemos estos dones y los utilicemos para ser como Él y continuar su obra. Y para ser mejores maridos, para ser mejores esposas, para ser mejores padres y madres, para ser mejores sacerdotes y obispos. Así que esa es la primera cosa que yo he visto que ha ayudado a tanta gente para comprender quiénes son. Y una vez que sabemos quién eres, ya puedes hablar de ello con pasión. Hablas de ello con entusiasmo, lo que literalmente significa para ti estar en Dios. Lo que estaba sucediendo entre los católicos llamó mucho la atención del cardenal León Joseph Suínens, un arquitecto clave en el Concilio Vaticano II.
En 1973, el cardenal Suínens, arzobispo de Malinas y Bruselas, invitó a líderes de la renovación carismática a establecer su oficina internacional en la diócesis de Bruselas, Bélgica. El domingo de Pentecostés de 1975, el cardenal Suínens y 10.000 personas que tenían esta experiencia carismática se encontraron con el Papa Pablo VI en la Basílica de San Pedro. You are striving in union with the whole Church for renewal, spiritual renewal, authentic renewal, Catholic renewal. Queridos hijos e hijas, están luchando junto con toda la Iglesia por la renovación espiritual, renovación auténtica, renovación católica, renovación en el Espíritu Santo. Nos complace ver signos de esta renovación, su gusto por la oración, la contemplación, la alabanza a Dios, la atención a la gracia del Espíritu Santo. Sabemos asimismo que desean abrir sus corazones a la reconciliación con Dios. Este es también el desafío de abrir sus corazones a sus hermanos necesitados. No existen límites para el desafío del Señor. Sí, queridos hijos e hijas, este es su día de gozo, pero también un día de resolución y determinación, para abrirnos al Espíritu Santo y quitar lo que se opone a su acción y proclamar en la autenticidad cristiana de nuestras vidas cotidianas que Jesús es Señor. Lord. Long life for the charismatics. Larga vida a los carismáticos. The Church has seen the fruits of your devotion to prayer in a deepened commitment to holiness of life and love and the Word of God. La Iglesia ha visto los frutos de su devoción a la oración y un compromiso más profundo a la santidad de vida y un amor por la palabra de Dios. Hemos advertido con especial gozo el modo en que líderes de la renovación han ido desarrollando cada vez más una visión eclesial ampliada y han hecho esfuerzos para convertir a esta visión cada vez más en una realidad para aquellos que dependen de ellos para su guía.
Y asimismo nosotros hemos visto signos de su generosidad en compartir los dones de Dios con los desafortunados de este mundo en justicia y caridad, para que todas las personas puedan experimentar la dignidad preciosa que es suya en Cristo. Unfortunate of this world in justice and charity, so that all people may experience the priceless dignity that is theirs in Christ. I welcome you to Rome in the joy of the risen Christ. Les doy la bienvenida a Roma en el gozo del Cristo resucitado. Su encuentro en Roma, en el corazón de la Iglesia, llega en un momento cuando ella está dando gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo por el sacrificio de su Hijo y por la acción del Espíritu Santo que la llenó de nueva vida. A causa de la libertad humana, muchas puertas no se le abren y por esta razón les pido a ustedes y a todos los miembros de la renovación carismática que sigan gritándole al mundo conmigo. Abran las puertas al Redentor. Open the doors to the Redeemer. The church's mission. La misión de la Iglesia es proclamar a Cristo al mundo. Y ustedes comparten eficazmente esta misión en cuanto a que sus grupos y comunidades están enraizadas en las iglesias locales, en sus diócesis y parroquias. Grazie al movimento carismatico, tanti cristiani, uomini e donne, giovani e adulti. Gracias al movimiento carismático, muchos cristianos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, han redescubierto Pentecostés como una realidad presente y viva en su vida cotidiana. Deseo que la espiritualidad de Pentecostés se extienda en la Iglesia en forma de una confianza renovada en la oración, la santidad, la comunión y la proclamación. A tutti voi, riuniti oggi in piazza San Pietro, come anche a Me tutti i gustaría cristiani, gritar a todos los que están voglio aquí reunidos en la plaza de San Pedro y a todos los cristianos. docilità, Ábrense con docilidad a los dones del Espíritu Santo. Acojan con gratitud y obediencia los carismas que el Espíritu no deja de ofrecer. No se olvidan que todo carisma es ofrecido para el bien común, es decir, para beneficio de toda la ogni Iglesia. carisma è dato per il bene comune, cioè a beneficio di tutta la Chiesa. Aunque el siglo pasado estuvo marcado por algunas de las páginas más tristes de la historia, estuvo al mismo tiempo sembrado de maravillosos testimonios de avivamiento espiritual y carismático en todas las áreas de la vida y actividad humana. Espero firmemente que el Espíritu Santo encuentre una acogida cada vez más fructífera en los corazones de los creyentes, de manera que la cultura de Pentecostés, tan necesaria en nuestros tiempos, pueda extenderse.
De entonces a la fecha, cada uno de los santos padres ha visto a la renovación carismática como un providente mover del Espíritu Santo para la Iglesia. El Papa Pablo VI señaló que la renovación carismática era una suerte para la Iglesia y para el mundo. Juan Pablo II encomendó a la renovación la tarea de hacer conocer y amar al Espíritu Santo y sembrar la cultura de Pentecostés. El cardenal Joseph Ratzinger, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, hoy Papa Emérito Benedicto XVI, dijo al presentar uno de los documentos de Malinas: lo que el Nuevo Testamento nos dice sobre los carismas, que fueron vistos como signos visibles del advenimiento del Espíritu, no es solo historia antigua ya terminada, sino que una vez más se está haciendo extremadamente actual. Estos signos visibles del Espíritu no podrían manifestarse sin causar ruido y levantar duros momentos de contradicción dentro de nuestra propia Iglesia. Una muy antigua experiencia suscitada en el siglo II por abuso de carismas y causa de desviación y división en la Iglesia, sembró una desconfianza que perduró de manera especial hasta el siglo pasado. Y aún ahora, no obstante, el Papa Pío XII, predecesor de San Juan XXIII, escribió en su encíclica sobre el cuerpo místico de Cristo que no puede haber ninguna verdadera oposición o pugna entre la misión invisible del Espíritu Santo y el oficio jurídico que los pastores y doctores han recibido de Cristo, es decir, entre la dimensión carismática y la dimensión institucional de la Iglesia. Esta es precisamente la visión que comparte el Papa Francisco y que ha manifestado al aprobar la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Iglesia Rejuvenece, dirigida a los obispos de la Iglesia Católica, sobre la relación entre los dones jerárquicos y carismáticos para la vida y la misión de la Iglesia. En México, la renovación carismática entró cuando Monseñor Carlos Talavera, que en aquel entonces era el sacerdote responsable del Secretariado de Pastoral Social en la Arquidiócesis de México, recibió una invitación para asistir al segundo Encuentro Nacional de la Renovación Carismática en los Estados Unidos, celebrado en Notre Dame, en Indiana. Allí conoció al padre Richard Thomas y al padre Harold Cohen, grandes impulsores de esta corriente de gracia, pero sobre todo fue en ese retiro donde el padre Talavera vivió su encuentro con Jesucristo y recibió el bautismo en el Espíritu Santo. El padre Talavera habló con el señor cardenal Miguel Darío Miranda para que de manera oficial iniciara la renovación carismática en México, con un retiro al que se invitó a compartir al padre Cohen y a Patty Mansfield, una de las jóvenes presentes en el primer retiro celebrado en el Arca y la Paloma. Las palabras del cardenal Miranda al padre Cohen por el inicio de la renovación carismática en México fueron: «Usted no tiene idea qué alegría me da esto. Veo que el Espíritu Santo no está dormido en la Iglesia». Este primer retiro se celebró del 18 al 20 de diciembre de 1970. Por su parte, en esa misma época, el padre Salvador Carrillo Alday, misionero del Espíritu Santo y doctor en Sagradas Escrituras, tuvo su propio encuentro con la renovación carismática. En una entrevista con laicos sobre la historia de esta corriente de gracia en México, el padre Carrillo recordó: en palabras del cardenal Suenens, yo creo que la renovación carismática fue el paso del Espíritu Santo por la Iglesia en los laicos. En la entrevista, el padre Carrillo Alday recordó que en 1970 se comenzó a correr la noticia en nuestro país de la renovación carismática en los Estados Unidos.
entre 1968 al 69, dijo: «Yo pertenecía a un grupo ecuménico de estudio de la Biblia y fue allí donde un pastor metodista me habló por primera vez de la corriente pentecostal y del brote de pentecostales católicos en el vecino país». Los días 1, 2 y 3 de diciembre de 1971 se llevó a cabo en la Ciudad de México el primer Congreso de la Renovación Carismática, que por indicación del cardenal Miranda se llevó a cabo en San José del Altillo. Otro misionero del Espíritu Santo que impulsó el crecimiento de la renovación fue el padre Alfonso Navarro. Tanto el padre Navarro como el padre Carrillo llevaron la renovación carismática al noroeste del país, donde creció rápidamente, de manera especial en Culiacán, Sinaloa, hogar del primer matrimonio coordinador nacional de la Renovación Carismática Católica, Rodrigo y Lulú Atanasaki. Desde entonces a la fecha, la Renovación Carismática Católica ha crecido significativamente en nuestro país y en todo el mundo. Al ver en retrospectiva todo lo que se ha vivido en los últimos años, desde aquel primer retiro en el Arca y la Paloma, podemos comprender mejor lo que el cardenal Suínenz escribió en los inicios de la renovación. El primer error que se debe evitar es incluir a la renovación carismática en la categoría de movimiento. No tiene fundadores, no es homogéneo e incluye una gran variedad de realidades. Es una corriente de gracia, un soplo renovador del Espíritu para todos los miembros de la Iglesia. Lo que un siglo completo consagrado al Espíritu Santo ha arrojado es un despertar de la Iglesia a la acción vivificadora del Consolador. Millones de fieles se han encontrado de manera sensible, de manera sobrenatural, con un Dios vivo a través del bautismo en el Espíritu. La Renovación Carismática Católica ha llevado a cerca de 120 millones de católicos en 238 países de todo el mundo a tener un encuentro con Jesucristo resucitado, a hacerlo Señor de su vida, llevando su fe bajo el impulso santificador y carismático del Paráclito. Esto es la vida en el Espíritu.